Amén. Bueno, vamos entonces al capítulo 5. Bienvenido a Aymar, a Aurelio, que están ahí conectados también. Qué bueno verles. Capítulo 5 de Mateo. Vamos a entrar en el versículo 43 al 48, ¿no? El que vamos a estudiar hoy. 43 al 48 de Mateo capítulo 5. Por cierto, bueno, nos dieron una noticia que Edwin, el sobrino de nuestra hermana Gladys Marrero, falleció. Él estaba hospitalizado en el Vargas, presentaba complicaciones de salud, ya estaban comenzando con, creo que era la quimioterapia o radioterapia, no estoy muy seguro, pero se complicó todo y hoy falleció. Entonces, para que ustedes sepan, y pido sus oraciones por Gladys, que podamos orar por ella, pidiendo a Dios consuelo y fortaleza, tanto a ella como al resto de la familia, ¿no? Por la partida de este familiar. Y bueno, hermano también, porque cristiano, conocedor de la palabra y pastor, ¿no? Un líder de iglesia también, que estaba a cargo de 5 congregaciones. Entonces, bueno, vamos a orar por sus familias, por el resto de la familia, para que lo tengan presente, ¿no? En sus oraciones. Dice el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, fíjense, yo quiero comenzar con el versículo 45, ¿no? Cuando dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Quiero comenzar allí, en este estudio, haciendo mención de esta frase, porque es importante comenzar allí. Primero, cuando nosotros decidimos creer en Cristo, decidimos seguir a Cristo, decidimos ser parte de su comunidad, la Biblia habla que somos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando creemos en Cristo, recibimos a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y decidimos seguirle, automáticamente llegamos a ser hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Entonces, fíjense, importante esta parte de nuestra identidad, porque esto es parte de nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, ¿ok? Somos embajadores de Cristo y todo aquello que habla la Biblia en cuanto a nuestra identidad. Cuando entendemos y comprendemos quiénes somos y somos hijos de Dios, nuestro trabajo, nuestra tarea es imitar, es seguir, es aprender de nuestro Padre Celestial lo que Él nos enseña en su palabra y que nos muestra Él a nosotros que debemos aprender. Ahora, fíjense algo muy interesante, porque Él dice allí, Jesucristo dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, es interesante porque fíjense que ahí vemos un Padre Celestial que no tiene preferidos, ¿okay? Tanto malos como buenos, Él le da la oportunidad de conocerle, Él derrama bendiciones, hace llover, hace salir el sol, dice malos y buenos. Y además de eso también,
como Padre Celestial, dice la Biblia que Él ama a todo el mundo, a todo el mundo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? La Biblia nos enseña allí que Dios ama a todo el mundo. ¿Okay? Y entre ese todo el mundo están los buenos y los malos. Tanto los buenos como los malos le hace salir el sol, como también hace llover. Ahí tenemos que comenzar, porque eso es clave. Cuando nosotros entendemos esto, las demás cosas que van a venir como enseñanza, como aprendizaje, vamos a comprenderlo un poco mejor, vamos a entender muchas cosas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante aquel que es mi enemigo, ante aquel que me aborrece? ¿Ok? Según lo que aprendo de mi Padre Celestial. Según lo que aprendo de mi Padre Celestial, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le da oportunidad a todos, sean tanto buenos como malos. Él le da la oportunidad para que ellos, tanto buenos y malos, lo conozcan a Él, ¿no? Y sepan que Él los ama profundamente. Ahora, nosotros como hijos de Dios aprendemos de ese amor de Dios. Y dice la Biblia en Romanos que ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si ha sido derramado en nuestros corazones para compartirlo, para llevarlo a otros. Ahora, fíjense cómo Cristo comienza a clasificar en estos pasajes y comienza a mostrar la lucha que tiene el ser humano, ¿ok? Sobre todo en esas relaciones interpersonales, esa lucha que tenemos, ¿ok? La preferencia que tenemos muchas veces, me gusta salir con tal persona, me gusta compartir con tal persona, con la otra no, ¿ok? O puede haber un odio, un rencor, un rechazo, X. Y eso es parte de nuestra naturaleza humana, ¿ok? Cuando Cristo comienza a enseñarnos, a guiarnos, una de las cosas que Cristo nos permite ver es que, y entender que somos parte ahora de su comunidad, ¿ok? La comunidad del Rey, y ese Rey se llama Jesucristo. Y esa comunidad se mueve totalmente diferente a como el mundo se mueve, ¿ok? Esa comunidad tiene sus principios, tiene sus valores que nos ayudan a nosotros a saber cómo comportarnos, cuáles deben ser nuestras actitudes ante nuestro prójimo, ¿no? Entonces, Jesucristo recalca aquí, en el versículo 43, dice, ¿oíste que fue dicho? Okay, vuelve a hablar al mandamiento, amarás a tu prójimo. Okay, amarás a tu prójimo. Ustedes han escuchado esto hace mucho tiempo. Ustedes lo conocen muy bien, está recalcando Jesús allí. Y también no solamente amarás a tu prójimo, sino dice también en el versículo 43, y aborrecerás a tu enemigo. Fíjense, esa segunda frase, aborrecerás a tu enemigo, no aparece en los mandamientos. ¿Okay? No aparece en ninguna parte como mandamiento en el Antiguo Testamento, que aborrecerás a tu enemigo, ¿no? Pero lo que se dice es que esta segunda parte es interesante porque llegó a ser parte de la instrucción religiosa, ¿okay? Entre los judíos. Esta segunda parte, y aborrecerás a tu enemigo, ¿okay? Llegó a ser parte de instrucción religiosa entre los judíos. Pues se extendió la idea de que todos los que no formaban parte de la comunidad nacional judía religiosa eran enemigos. Si esas naciones o personas no pertenecían a la raza judía y en la parte religiosa, para ellos significaba que esas personas eran enemigos, ¿okay? Eran enemigos. Entonces, por supuesto, esto lo llevaba a ellos a ser exclusivos como nación, ¿okay? Se consideraban la crema de la crema, sabiendo como pueblo de Dios, y las otras naciones o su prójimo para ellos significaban que eran los enemigos y que no tenían ni gozaban los mismos privilegios que ellos tenían. ¿Okay? Por lo tanto, ellos los rechazaban, les sacaban el cuerpo y buscaban la manera de no relacionarse con esas personas que pertenecían a otras naciones. ¿Okay? Esto, por supuesto, cuando llega Cristo, Cristo comienza a derribar este paradigma, ¿okay? Y comienza a luchar y a trabajar fuertemente para que esto se derrumbe entre sus seguidores. Esto no puede ser permitido entre los discípulos de Cristo. ¿Okay? Hacer acepción de personas, tener preferencia, con este me llevo bien, con el otro no, con a este prójimo lo amo, al otro lo aborrezco, ¿okay? Eso no funciona ahora dentro del reino de Dios, ¿okay? Entonces por eso Cristo comienza diciendo, ustedes escucharon esto, amarás a tu prójimo y aborrecerás a
tu enemigo. Pero, y acuérdense, tanto el amar como el aborrecer para ellos era, por un lado, el mandamiento, pero por otro lado también una tradición entre ellos y sobre todo las enseñanzas de los ancianos. Tanto así que ellos tomaban esa enseñanza como si fuera un mandamiento, pero no era la misma ley de Moisés, eran las enseñanzas de los ancianos. ¿Okay? Y eso estaba allí dentro de esas enseñanzas. Entonces Cristo le dice, pero yo os digo, ahora yo les voy a dar algo que ustedes tienen que poner en práctica. Amad a vuestros enemigos. Ahí, compadre. Diría el misionero Harry, ¿no? Ahí, compadre. Amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Totalmente contrario la enseñanza a lo que ellos, acuérdense, Mateo está escrito especialmente para judíos, quienes conocen lo que son la ley de Moisés, quienes saben lo que son las tradiciones de los ancianos, ¿okay? Que para ellos esto es importante cumplirlo. Y fíjense cómo viene Cristo y le dice, hey, pero yo ahora les digo, ustedes aprendieron a amar a su prójimo, pero también a aborrecer al enemigo. Ahora yo les digo y les cambio la seña. Ahora yo les cambio la seña. Y les digo que ustedes tienen que aprender ahora a amar a sus enemigos. ¿Okay? Amar a sus enemigos. El amor hacia los enemigos es el elemento que asegura la integridad del comportamiento cristiano y es la diferencia fundamental que lo distingue de otras éticas. Esto es importante, ¿no? El amor hacia los enemigos es el elemento que asegura la integridad del comportamiento cristiano y es la diferencia fundamental que lo distingue entre otras éticas. ¿Okay? El amor hacia el enemigo. Esto, por supuesto, no es fácil, ¿okay? Porque teniendo una persona que te persigue, un ejemplo, en el caso fíjense, es interesante, el caso cuando Pablo escribe Romanos, ¿okay? Y Pablo le recomienda a los hermanos en Romanos capítulo 13 que se sujeten a las autoridades superiores porque esas autoridades han sido puestas por Dios. Pero ¿quién eran esas autoridades? Entre esas autoridades estaba el que se dice en la historia, el emperador más loco, más depravado, como era Nerón, se imagina. Y Nerón sacrificaba a los mismos cristianos. Y es tanto así que en su biografía se cuenta que él en una de sus salidas mandó a poner antorchas encendidas alrededor del camino donde él iba a transitar. Y allí, ¿quién eran las antorchas encendidas? Los cristianos atados a listones e encendidos. ¿Okay? Y esa era su lumbrera, ese era su camino, esa era su luz que le alumbraba el camino por donde él iba a pasar. Fíjense lo loco de este emperador. Ahora, cómo entra esto para uno cuando dice Jesús, y amarás a tu enemigo? Allí el enemigo de los cristianos, que después se acentúa aún más cuando comienza la persecución, y quien denuncia la quema de Roma hacia los cristianos fue el mismo Nerón, fue el mismo emperador Nerón, ¿okay? Por tratar de soltar o echar la culpa a alguien. Supuestamente se dice que él quería restaurar Roma, quería mejorar a Roma, pero no hallaba cómo hacer. Se provoca el incendio y una buena parte de Roma se quema. ¿Y a quién acusan? Él acusa a los cristianos, ¿ok? Y comienza una gran persecución hacia los cristianos por esta situación que no era ni comprobada, de que los mismos cristianos hubieran participado de esto, ¿no? Pero él, por su molestia, por su rabia, porque los mismos cristianos denunciaban el comportamiento del mismo rey, ¿okay? Toda esa depravación que tenía este rey Nerón. Ahora, y aquí Jesucristo dice, amarás a tu enemigo, amarás a aquel que te persigue, aquel que te busca para quitarte la vida, ¿okay? Aquel que te tortura, aquel que te persigue, ¿okay? Todas estas cosas tan fuertes, tan complicadas, que solamente con el amor de Dios que es derramado en nuestro corazón, nosotros llegamos a entender y llegamos a saber cómo manejar esta situación, porque esto no es fácil, ¿no? Eso era para ellos en esos tiempos, pero para nosotros hoy día, ¿quiénes son nuestros enemigos?
¿Quiénes son esas personas que llegan a burlarse o perseguirnos? A lo mejor no nos van a perseguir hasta la muerte, como el caso de los cristianos del primer siglo y de los siguientes siglos que vinieron, sino hoy día, en estos tiempos, ¿quiénes son nuestros enemigos? La cual dice la Biblia, debemos amar, ¿ok? Y eso es algo que cuando Dios enseña en la ley de Moisés, Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento, ¿no? Y ese prójimo incluye a esas personas también que están en contra o que van en contra de ti, que se burlan, te persiguen y un montón de cosas hacen o dicen para hacerte sentir mal o ir en contra de ti. Por causa muchas veces hasta de la parte religiosa, ¿okay? Por causa de la parte religiosa, ¿no? Entonces Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mientras otros están soltando maldición, ¿ok? Y no es palabra solamente la frase como maldición, sino palabras que van a tratar de causar daño en tu vida, ¿ok? Y decir cosas muchas veces hasta que son mentiras y buscar la manera como hacer que tú te sientas mal, ¿ok? Entonces estas palabras que lanzan este tipo de personas van a tratar de afectar tu vida para detenerte, para afligirte, para hacerte sentir mal o también rabia, ¿ok? Que tú te salgas de tu espacio de paz. Eso es lo que van a buscar esas palabras de maldición también. Entonces, ¿qué dice Cristo? Mientras esa persona te maldice, ¿qué dice? Tú no le vas a pagar con la misma moneda, sino que tú lo vas a bendecir. Tú vas a bendecir a esa persona, ¿ok? Tú vas a desear lo bueno para esa persona, no lo malo, sino lo bueno. Después dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, ¿okay? Aquellos que los aborrecen, háganle bien, ¿okay? Aquellos que los rechazan, háganle bien, ¿okay? Nuestra naturaleza humana, por lo general, queremos hacer lo mismo con esa persona. Si esa persona me aborrece, yo la aborrezco más, ¿okay? Si esa persona me odia, yo la odio más. Si esa persona me rechaza, yo la rechazo más. Por lo general, nuestra naturaleza humana apunta hacia allá, ¿okay? Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero ahora, con Cristo, esa naturaleza humana se tiene que sujetar para que no controle nuestra vida, sino que ahora sea el Espíritu de Dios que mora en nosotros, quien controle nuestra vida y nos ayuda a aplicar lo que Cristo nos está enseñando aquí, ¿ok? De no aborrecer, ¿ok? A aquellos que nos aborrecen. Dice él, hace bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿ok? Os ultrajan. Y este tipo de ultraje tenía que ver con parte de tortura también, ¿ok? Torturar a aquellos que pensaban totalmente diferente a ellos en esos momentos, sobre todo aquellos que perseguían, ¿okay? Y esto llevaba a estas personas hasta torturar, llevando muchas veces hasta podía morir ese cristiano o podía quedar vivo, pero estaba lesionado por lo que le habían hecho sus perseguidores, ¿no? Y todavía Cristo dice, oren por ellos, tanto los que los ultrajan como los persiguen. ¿Qué les toca hacer a ustedes? Orar por ellos. ¿Ok? Eso es lo que manda Cristo aquí. Entonces, ¿por qué yo debo hacer todo esto? Porque si realmente yo soy un hijo de Dios, ¿okay? Yo tengo que imitar a mi Padre Celestial. ¿Okay? Y mi Padre Celestial, quien tiene paciencia, quien es misericordioso, dice la Biblia que es lento para la ira y grande en misericordia, es amoroso y todavía tiene paciencia con el ser humano, a pesar que el ser humano lo aborrece, a pesar que el ser humano lo aparta, no lo busca, lo niega, ¿okay? Lo rechaza, y sin embargo Dios siempre está allí, amándolo, ¿okay? Al ser humano, queriendo lo mejor para él, proveyendo lo que necesite, proveyendo el alimento, aunque esa persona no lo vea, no se dé cuenta, pero Dios siempre está allí, Dios está con todo el mundo, Dios está allí al lado de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando Cristo da esta enseñanza, por supuesto, mueve los cimientos de muchos de los que están allí acostumbrados a aplicar la ley y aplicar las tradiciones de los ancianos como enseñanza, ¿no? Y lo ejecutaban. Ahora de repente Cristo le dice, no, ahora ustedes no van a hacer esto. Ahora la cosa es más allá, ¿ok? Y es como Cristo probando el carácter de aquellos que han decidido seguirle, ¿ok? Cristo prueba nuestro carácter a través de personas, de situaciones, circunstancias que se presentan
donde lo primero que se está apuntando en esa situación es nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro comportamiento ante tal situación, ante tal persona. Cómo actuamos, cómo reaccionamos nosotros conforme a lo que nos dice Jesús y lo que se nos está presentando. Todos los días estamos siendo probados. Todos los días nuestro carácter se va a probar, ¿ok? Y eso debemos tenerlo presente, ¿no? Dice eso allí. Si vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, ¿ok? Él hace eso, ustedes como hijos también lo pueden hacer, ¿ok? Ustedes pueden amar a sus enemigos, ustedes pueden, como cada frase que aparece allí, ¿no? Que vimos antes, ustedes pueden bendecir a los que los maldicen, ustedes pueden hacer el bien a los que los aborrece, ustedes pueden orar por los que les persiguen y ultrajan, ustedes pueden hacer eso si son hijos de Dios, ¿ok? Porque es lo que estamos aprendiendo de él. Ahora, fíjense cómo Cristo dice en el versículo 46 y 47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso es fácil, amar a aquello que nos ama, ¿no? ¿Okay? Eso es muy fácil. Cuando yo sé que alguien me ama, wow, yo también la voy a amar porque me cae bien, me gusta cómo me trata, me gusta cómo expresa su amor, está pendiente de mi X. Fácilmente yo voy a responder también con ese amor. Pero Jesucristo dice, ¿qué recompensa tendréis con esta actitud? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿En qué te diferencias con el publicano? ¿En qué te diferencias con el gentil? Cuando nosotros debemos marcar como seguidores de Cristo una gran diferencia, ¿no? Con el resto del ser humano que no busca a Dios, que no está allí acercándose a Dios ni está caminando con Dios, ¿no? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Okay? Entonces, fíjense, hermano, algo muy interesante aquí es que vemos que a veces nos pasa que queremos trabajar hasta en el evangelio de una manera con una mente cuadrada, cuando el mundo es redondo. ¿Okay? Esto es importante. A veces queremos llevar el evangelio con una mente cuadrada cuando el mundo es redondo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi mente cuadrada y quiero llevar el mensaje del evangelio con una mente cuadrada, voy a caer en la selección, voy a caer en hacer acepción de personas. ¿Okay? Aquel que me cae bien, aquel que me gusta cómo me trata, es al que yo le voy a compartir. Aquel que no le gusta, bueno, que se vaya al infierno. Como le decía una hermenita una vez a una persona que no le aceptó, te vas a ir al infierno, te quemarás en la quinta paila, porque la persona no le recibió el mensaje, no le quiso escuchar, ¿no? No debe ser nuestra actitud. Esa actitud está mal, ¿no? Tampoco. Pero sí entender que si Dios, en su soberanía y su gran misericordia, quiere que todos lleguen al conocimiento de Él, que lo conozcan y lo amen, eso también debemos sentirlo nosotros, ¿okay? Y a veces nos va a tocar sacrificar cosas. A veces vamos a tener que dejar nuestro orgullo a un lado para permitir que sea Cristo hablando y obrando en la vida de los que están a nuestro lado, ¿no? Con el propósito de que conozcan el amor de Dios, que conozcan a Cristo, que conozcan este camino, ¿no? Dice, sed pues, versículo 1, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra aquí perfecto, en su original, tomado de hebreo, significa todo o íntegro, ¿okay? Todo o íntegro. Como hijos de Dios debemos actuar como nuestro Padre Celestial. En la comunidad del Rey del Mesías, el odio hacia el enemigo queda prohibido en los discípulos. Escuchen esto interesante. En la comunidad del reino o la comunidad del Mesías, Jesús, el odio hacia el enemigo queda prohibido al discípulo. Está prohibido odiar, ¿okay? Aborrecer al enemigo. Está prohibido, ¿okay? Y eso es lo que Cristo está mostrando aquí para nosotros. Por supuesto, cuando estamos en un mundo que nos enseña lo contrario, lo que Cristo nos está enseñando aquí, esto choca, nos choca porque
De repente tengo una diferencia con un vecino, una vecina, un compañero de trabajo, y comienzo a sentir en mi corazón una especie de rabia, una especie de rechazo. Si yo no controlo esto, si yo no trabajo esto, me voy a contaminar y cuando vengo a ver, voy a sentir un rechazo hacia la persona. Y a veces va a pasar que hasta le voy a acercar el cuerpo, no voy a quererme encontrar con esa persona, no voy a dirigirle la palabra a esa persona, porque siento algo en mi corazón, algo de una situación que ocurrió, me afectó y eso me está contaminando, ¿ok? Y me está sacando de mi lugar como discípulo de Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo, el orgullo humano, ¿okay? Dejarlo a un lado para permitir que sea el carácter de Cristo el que nos ayude a movernos, a accionar y trabajar conforme a lo que Él nos enseña en su palabra, actuando hacia aquel que considero que es mi enemigo, considero que es el que está atacando, el que está ofendiendo, el que está haciendo algo que me quiere afectar, ¿no? ¿Cómo yo manejo esto? ¿Cómo yo trabajo esto? Y esto es importante. A través de la historia de la iglesia podemos ver casos de cristianos que padecieron, que fueron perseguidos, que fueron hasta torturados y muchos de ellos ni se defendieron, ¿okay? Ni abrieron su boca para defenderse, ¿okay? Y eran enemigos crueles. Sin embargo, ellos se mantuvieron allí sin levantar sus manos en contra de ellos, sino que con el amor de Dios y la compasión, la misericordia de Dios, supieron cómo manejar la situación. Pero sus corazones no se llenó de rencor, no se llenó de odio, sino más bien pedían que Dios perdonara a esas personas por lo que estaban haciendo. El ejemplo de Jesús. Tenemos el mejor ejemplo de Cristo. Cuando Cristo va a la cruz, dice la Biblia que no abrió su boca. Cristo se pudo haber quejado, Cristo pudo haber hablado con los del Imperio Romano, exponer algunas cosas que estaban haciendo incorrectas. Cristo pudo abrir su boca, pero dice la Biblia que no abrió su boca y fue en silencio como cordero al matadero, ¿ok? Mudo, sin decir nada. Y todavía cuando va en la cruz, cuando está en la cruz, ¿qué le pide al Padre? Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense, ¿no? Lo que Cristo está mostrando allí, la misericordia, y también está pidiendo y orando al Padre para que perdone a sus verdugos, a todos aquellos que le están haciendo ese daño, ¿no? Entonces, cuando vemos este ejemplo de Cristo y de muchos cristianos más a través de la historia, que tomaron actitudes semejantes a la de Cristo en medio de una persecución, en medio de una tortura, en medio hasta de la muerte, vemos allí que ellos cumplieron con lo que Cristo le estaba exigiendo en ese andar, en ese caminar, en ese vivir del reino de Dios, del reino del Mesías, del reino de un rey que es Cristo, ¿no? Por eso es que Cristo dice, mi reino no es de este mundo. Y allí entramos en la parte donde dice que nosotros marcamos una diferencia como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, porque estamos aprendiendo de Él. Y además de eso, Cristo nos dice, ustedes ahora son hijos de Dios. Y como hijos de Dios deben aprender a imitar al Padre y deben aprender que el Padre ama y quiere ayudar a todos. Sean buenos, sean malos, Dios extiende sus manos para sacar a las personas en la situación donde estén, ¿okay? Y nosotros no somos parte de eso. Nosotros estábamos totalmente en rebeldía contra Dios, estábamos totalmente desviados del camino de Dios. Sin embargo, Dios en su amor, en su gran misericordia y su paciencia, ¿okay? Estuvo allí con nosotros hasta que llegó el momento en que se nos abrieron los ojos y comenzamos a entender, wow, mira lo que estoy encontrando, mira lo que estoy aprendiendo, mira lo que tengo ahora conociendo a Dios, los privilegios y las bendiciones que tengo y conocer y saber la gran paciencia, el gran amor, ¿okay? Y la gran misericordia de Dios que me ha tenido a mí y que me dio la oportunidad de conocerlo y ahora vivir y experimentar este camino con Él, eso es algo maravilloso, eso es algo grandioso, cuando antes estábamos totalmente perdidos. Eso se lo debemos a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud también? O sea, ante aquellos que son enemigos. Bueno, ponerlos en los zapatos hasta de ellos mismos cuando nosotros estábamos así también. Porque como estaban esos enemigos, estábamos seguros nosotros. A lo mejor no tan fuerte, pero sí en pensamientos, en acciones o en conducta, hacíamos lo mismo que estos enemigos. ¿Okay?
Hoy día, en estos tiempos, surgen otro tipo de enemigos, ¿ok? Hay enemigos que se levantan, personas que van a venir y te van a criticar, te van a juzgar, van a mentir en contra de ti, se van a burlar porque tú ahora estás viendo la vida o porque estás siguiendo a Cristo, porque ahora estás orando, se van a burlar, ¿okay? Pero ¿qué debes hacer tú? No tienes que defenderte, solamente aplicar lo que Cristo enseña allí. Tenemos que aprender a amarlos, ¿ok? Tenemos que aprender a hacerle el bien, tenemos que aprender a orar, ¿ok? A no aborrecerlo, ¿no? Por eso Cristo, y en estos últimos minutos que me quedan, por eso Cristo le dio muy fuerte a los discípulos, porque se acuerda cuando Cristo decide pasar por Samaria, los discípulos fueron confrontados, ¿ok? Porque decían, ¿cómo se va a meter por el camino de Samaria cuando para el judío los samaritanos eran enemigos, no se llevaban entre sí? Y de repente vemos a Cristo que en vez de ir por el camino que regularmente los judíos tomaban, que aunque le llevaban más tiempo por ese camino porque ellos se desviaban, Cristo decidió meterse por el camino del medio para llegar hasta Samaria, pasar por Samaria y especialmente encontrarse con esta mujer samaritana. Había un plan, había un propósito en todo esto, pero también había una enseñanza para los discípulos. O sea, fíjense la enseñanza que Cristo les da allí. O sea, yo vine para rescatar a todos, y todos tienen la oportunidad de conocerme, de poder conocer este plan de salvación del Padre. Y es por eso que les enseña a través de esa acción, de esa conducta que toman para encontrarse con la mujer samaritana, que para los judíos eran enemigos, Cristo rompe ese paradigma, ¿no? ¿Okay? Y fíjense cómo después de que esta mujer tiene ese encuentro con Cristo, se dice que esa mujer se convierte como en una misionera, ¿okay? Después de haberse encontrado con Cristo, Cristo va y le dice, ve a tu gente y comparte lo que has aprendido. Y ella va y le cuenta a su pueblo lo que ha aprendido de Jesús, lo que ha encontrado de Jesús, y el pueblo dice, bueno, tenemos que conocer a ese hombre. Y es cuando Cristo entra a Samaria directamente. O sea, Cristo tumbó con todo esto. Y acuérdense, los samaritanos y los judíos no se la llevan entre sí. Es decir, los samaritanos para los judíos eran enemigos. Los aborrecían, ¿ok? Los maldecían, un montón de cosas. Pero Cristo rompió con todo eso. Tenemos el mejor ejemplo en Cristo que nosotros debemos imitar, debemos tomar en cuenta en esto, hermanos, y esta porción aquí, como todo lo que es el Sermón del Monte, es para ser aplicado por nosotros, ¿okay? No fue en aquellos tiempos, es para todos los tiempos, es para que lo vivamos en todo tiempo, ¿okay? Y por eso está allí. Por eso este Sermón del Monte confronta mucho a muchos cristianos, ¿okay? Los confronta, los saca de su espacio de confort y los desafía, los reta, ¿okay? Para entender lo que Cristo está enseñando aquí en cuanto a esto, ¿no? Muy importante conocer estos valores, estos principios de Cristo y que muchas veces van a ir en contra de lo que nosotros aprendimos o tuvimos en el mundo, ¿okay? Y que muchas veces traemos ese bagaje de ese mundo al reino de Cristo, ¿okay? Entonces, fíjense, yo lo voy a dejar hasta aquí, mi participación, y en el segundo tiempo, ya nos queda menos de un minuto, que se va a terminar este primer tiempo. En el segundo tiempo les va a tocar a ustedes, ¿okay? Así que prepárense en su intervención, preguntas, dudas, aportes que van a añadir a toda esta enseñanza, anécdotas también, las pueden compartir y escucharlas. Queremos escucharnos unos a los otros, ¿okay? Eso se va a dar en el segundo tiempo como lo hacemos regularmente. Ya se nos va a terminar ese tiempo, ¿okay? En lo que se termine, pasamos al mismo link y nos volvemos a encontrar aquí. Nos esperamos un minuto para que se conecten y ahí entonces le vamos a dar a cada uno de ustedes su participación de este tiempo, de este tema tan interesante, muy interesante, que le podemos sacar muchas puntas y que muchas veces nos